Hoy, 3 de septiembre, la Iglesia celebra a uno de los santos más influyentes y admirados de toda su historia, San Gregorio Magno. Un hombre que, en tiempos de crisis y oscuridad, se convirtió en luz y guía para el pueblo de Dios. Un papa que no buscó grandeza terrenal, pero que fue reconocido como doctor de la Iglesia, reformador de la liturgia, defensor de los pobres y evangelizador incansable. San Gregorio vivió en una Roma golpeada por las guerras, el hambre y la peste. Sin embargo, en medio de aquel caos, supo responder con humildad, valentía y una profunda fe en Cristo. Su corazón de pastor lo llevó a cuidar a los más necesitados, a organizar la caridad de la Iglesia y a dejar una huella imborrable en la historia de la cristiandad. A él le debemos gran parte de la liturgia que aún rezamos, himnos que elevan el alma hacia Dios, y un legado de escritos que siguen inspirando a pastores y fieles hasta hoy. Por eso, cada 3 de septiembre la Iglesia lo recuerda no solo como un papa y un gran gobernante, sino como un santo que transformó la fe en acción, la oración en servicio y el poder en caridad. En este video conoceremos su vida, su obra y el motivo por el cual la historia lo recuerda con un título reservado a muy pocos: Magno, el Grande. San Gregorio Magno nació en la ciudad de Roma alrededor del año 540, en un tiempo muy difícil para la sociedad. El Imperio Romano de Occidente había caído hacía menos de un siglo, y la ciudad eterna, que en otro tiempo fue el corazón del mundo, estaba ahora debilitada por las invasiones bárbaras, la pobreza y las enfermedades. Gregorio pertenecía a una familia noble y profundamente cristiana. Su padre, Gordiano, era senador y prefecto de Roma, lo que le dio a Gregorio un lugar destacado en la sociedad. Su madre, Silvia, era una mujer de gran fe y caridad, venerada más tarde como santa, al igual que 2 de sus tías, que también fueron reconocidas por su vida de virtud. Desde niño, Gregorio estuvo rodeado de ejemplos de santidad y entrega a Dios. Creció en un ambiente donde la oración y el servicio a los demás eran parte de la vida diaria, pero también en medio de una ciudad que sufría hambre, peste y abandono. Esta combinación forjó en él un corazón sensible y compasivo hacia los pobres y los más necesitados. Su educación fue de las mejores que podía recibir un joven romano de su tiempo. Estudió gramática, derecho, retórica y administración, y se preparó para servir en la vida pública. Pronto destacó por su inteligencia, disciplina y capacidad de liderazgo. Con apenas 30 años, Gregorio ya ocupaba altos cargos en el gobierno, y en el año 572 fue nombrado prefecto de Roma, una de las posiciones más importantes en la ciudad. Era un joven exitoso, con prestigio y poder, y parecía tener ante sí una brillante carrera política. Pero, aunque a los ojos del mundo lo tenía todo, Gregorio sentía un profundo vacío interior. La riqueza, los honores y las responsabilidades públicas no calmaban el anhelo de su corazón. En medio de las preocupaciones de gobierno, descubrió que lo que realmente deseaba era entregarse a Dios por completo, vivir en humildad y buscar la santidad. Ese deseo de Dios marcaría toda su vida. Más adelante, cuando Gregorio miraba hacia atrás, recordaba que ya desde joven sintió que el Señor lo llamaba a algo más grande que cualquier honor humano: a ser un servidor humilde del Evangelio y de la Iglesia. Tras ocupar cargos de gran responsabilidad en la ciudad de Roma, Gregorio tomó una decisión que sorprendió a todos: renunció a su brillante carrera política. En el año 574, apenas 2 años después de haber sido nombrado prefecto de la ciudad, dejó atrás los honores, el poder y la vida pública para entregarse por completo a Dios. La casa de su familia, situada en la colina del Celio, fue transformada en un monasterio dedicado a San Andrés Apóstol. Allí, Gregorio adoptó la regla de San Benito, que ya se expandía por toda Europa, y comenzó una vida marcada por la oración, el silencio, la austeridad y la obediencia. En este monasterio, Gregorio encontraba lo que tanto había buscado en su corazón: la paz interior, el recogimiento y la comunión con Dios. Pasaba largas horas meditando la Escritura, estudiando los padres de la Iglesia y profundizando en la liturgia. Su vida se reducía a lo esencial: orar, trabajar y servir a los hermanos.
El contraste con su vida anterior era enorme. Donde antes había banquetes y reuniones políticas, ahora había sencillez y silencio. Donde antes había poder y responsabilidades públicas, ahora había humildad y obediencia. Gregorio solía decir que aquellos años en el monasterio fueron los más felices de su vida, porque podía vivir en contemplación y en intimidad con Dios. Allí descubrió la belleza de ser un siervo, no de los hombres, sino del Señor. Pero esa paz no lo apartaba del sufrimiento del mundo. Desde el monasterio, Gregorio seguía siendo consciente de la miseria de Roma, de los pobres que sufrían hambre y enfermedad. Esa sensibilidad lo llevó a practicar una caridad constante, compartiendo lo poco que tenían los monjes con quienes más lo necesitaban. Sin saberlo, Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor. Aquellos años de vida monástica fueron su escuela espiritual, donde aprendió la humildad, la disciplina y la fortaleza que más adelante necesitaría como papa. Aunque Gregorio anhelaba permanecer toda su vida como monje, la Iglesia lo llamaría de nuevo al servicio público, y su obediencia lo llevaría a convertirse en una de las figuras más grandes de la historia cristiana. El Papa Pelagio II lo ordenó diácono y lo envió a Constantinopla como representante de Roma ante el emperador. Allí, Gregorio aprendió de cerca cómo la política, las guerras y las tensiones entre Oriente y Occidente afectaban a la Iglesia. No era su mundo, pero supo vivirlo con humildad, rodeado de un pequeño grupo de monjes, seguía orando, estudiando y manteniendo el espíritu de su vocación. Aquella experiencia lo formó en la diplomacia y en la paciencia, cualidades que más tarde serían esenciales para su pontificado. No buscaba honores ni cargos, pero Dios lo iba moldeando como pastor universal. De regreso en Roma, Gregorio fue uno de los principales colaboradores del Papa Pelagio II. La ciudad estaba devastada. Hambre, peste e invasiones bárbaras golpeaban continuamente a la población. Gregorio se mostró como un hombre firme, cercano al pueblo y profundamente compasivo. En el año 590, la peste se cobró la vida del Papa. Roma se sumió en el miedo y en la incertidumbre. Y en medio de esa crisis, el clero y el pueblo coincidieron. Gregorio debía ser el nuevo Papa. Él, sin embargo, no quería aceptar. Se consideraba indigno y débil para una responsabilidad tan grande. Según las crónicas, incluso trató de huir, intentando ocultarse para evitar ser elegido. Pero el pueblo lo buscaba con insistencia, convencido de que Dios lo había preparado para aquel momento. Finalmente, Gregorio comprendió que no podía escapar del llamado del Señor. Aceptó con lágrimas y humildad, y fue consagrado como Papa Gregorio I. Cuando Gregorio asumió el papado en el año 590, Roma atravesaba una de sus épocas más difíciles. La ciudad había perdido su esplendor imperial y se encontraba sumida en el hambre, la peste y el miedo constante a las invasiones lombardas. Muchos pensaban que no había futuro para la ciudad eterna. Gregorio, sin embargo, no se dejó vencer por la desesperanza. Desde el primer día como papa se mostró como un verdadero pastor, cercano al pueblo, firme en la fe y profundamente comprometido con el bienestar de todos. Una de sus primeras acciones fue organizar la caridad de la Iglesia. Con gran visión administrativa, se aseguró de que los bienes de la Iglesia se usarán para alimentar a los pobres, atender a los enfermos y socorrer a quienes sufrían. Se decía que cada día, en el Palacio Pontificio, cientos de personas recibían alimento por orden suya. Para Gregorio, ser papa no era un título de honor, sino una responsabilidad de servicio. Su humildad se reflejaba incluso en el modo en que se presentaba. Se llamó a sí mismo Servus Servorum Dei, es decir, siervo de los siervos de Dios. Una expresión que aún hoy sigue siendo el título oficial de los papas, y que nació de su convicción de que el poder en la Iglesia solo tiene sentido cuando se ejerce con amor y humildad. Pero Gregorio no se limitó a atender lo inmediato. También se preocupó por la vida espiritual de la Iglesia. Reformó la liturgia, organizó las oraciones y la administración de los sacramentos, y promovió el canto sagrado que hoy conocemos como canto gregoriano. Con ello, buscaba que la liturgia fuera verdaderamente un encuentro con Dios, lleno de belleza y recogimiento. Además, entendió que la misión de la Iglesia no podía quedarse solo en Roma.
Envió misioneros a evangelizar a los pueblos paganos de Europa, especialmente a los anglosajones en Inglaterra. Uno de ellos, San Agustín de Canterbury, llevaría la fe cristiana a tierras donde aún no se conocía a Cristo. De este modo, Gregorio abrió caminos para que el Evangelio llegara más lejos, asegurando el crecimiento de la Iglesia universal. En medio de tantas responsabilidades, Gregorio nunca dejó de ser un hombre profundamente espiritual. Sus cartas, homilías y escritos muestran a un papa que no solo gobernaba, sino que también enseñaba y acompañaba a su pueblo con ternura. En su obra Regla Pastoral, dejó consejos para obispos y sacerdotes sobre cómo guiar al rebaño de Dios con paciencia, sabiduría y amor. Gregorio no fue un gobernante que se dejó llevar por el poder, sino un padre espiritual que buscaba siempre la salvación de las almas y la justicia para los más pobres. En una época en que Roma parecía desmoronarse, él fue roca firme y refugio seguro para el pueblo de Dios. San Gregorio Magno no solo fue un gran administrador y reformador de la Iglesia, también fue un hombre de profunda espiritualidad y un maestro incansable de la fe. Su alma contemplativa nunca desapareció, incluso en medio de las exigencias del pontificado. Entre sus obras más importantes se encuentra la Regla Pastoral, un manual escrito para obispos y pastores que aún hoy conserva gran actualidad. En ella, Gregorio explica que quien guía a la Iglesia debe hacerlo con humildad, con el ejemplo de su propia vida y con un corazón dispuesto a servir, no a ser servido. Sus palabras se convirtieron en referencia para los sacerdotes y obispos de todos los tiempos, marcando un modelo de liderazgo cristiano basado en la caridad y la sencillez. También escribió homilías, comentarios bíblicos y más de 800 cartas, muchas de las cuales nos permiten conocer su pensamiento y su corazón. En cada una de ellas se refleja un papa profundamente humano, preocupado por las dificultades concretas de su pueblo, pero también un hombre de fe, convencido de que todo debe orientarse hacia Cristo. Su espiritualidad era clara: la grandeza de la Iglesia no radica en su poder político, sino en su fidelidad al Evangelio, y su vida fue testimonio de ello. Tras 14 años de pontificado, debilitado por las enfermedades y el peso de tantas responsabilidades, San Gregorio entregó su alma a Dios el 12 de marzo del año 604. Roma lloró la pérdida de un verdadero padre, y pronto toda la cristiandad lo veneró como santo. La Iglesia lo proclamó doctor de la Iglesia, y la historia le dio un título reservado a muy pocos: Magno, el Grande. Un reconocimiento no por los honores humanos, sino por la huella imborrable que dejó como pastor, reformador y maestro espiritual. Hoy, más de 1400 años después, su figura sigue inspirando a cristianos de todo el mundo. Su humildad, su amor por los pobres, su entrega total al Evangelio y su sabiduría pastoral nos recuerdan que el verdadero liderazgo nace del servicio y de la entrega. San Gregorio Magno fue, y seguirá siendo, un faro para la Iglesia en tiempos de oscuridad. Un papa que transformó la historia no con armas ni riquezas, sino con la fuerza de la fe, la profundidad de su oración y la grandeza de un corazón totalmente entregado a Dios. La vida de San Gregorio Magno nos enseña que Dios puede transformar incluso nuestras debilidades en instrumentos de gracia. Él no buscó el poder ni los honores, deseaba ser un simple monje escondido en la oración. Pero cuando la Iglesia lo necesitó, respondió con valentía y humildad, confiando no en sus fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Hoy, nosotros también estamos llamados a vivir esa misma fe. No todos seremos papas ni grandes líderes, pero en lo pequeño de cada día podemos imitar a San Gregorio. En la caridad hacia el pobre, en la paciencia con nuestra familia, en la fidelidad a la oración, en la humildad para aceptar lo que Dios nos pide aunque no lo entendamos del todo. La grandeza, como él lo demostró, no está en tener títulos ni poder, sino en servir con amor. Y si confiamos en Dios como lo hizo San Gregorio, también nuestra vida, con sus luchas y alegrías, puede convertirse en un testimonio vivo del Evangelio. San Gregorio Magno, intercede por nosotros, para que seamos siervos fieles del Señor en todo momento. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan la vida de este gran santo. Dios te bendiga.